Muy buenos días. En la clase de hoy veremos lo que es la exposición oral, ¿cierto? Ustedes se preguntarán tal vez qué tiene que ver eso con el texto expositivo. Pues resulta que, como bien habíamos hablado, los textos expositivos son, bueno, valga la redundancia, unos textos que nos brindan información, ¿cierto? Nos enseñan nuevos temas, pero de alguna manera a veces se necesita alguien que nos haga llegar esos textos de una manera más directa. ¿Qué significa eso? Que nos lo enseñe de alguna forma más divertida, de alguna forma más familiar, ¿sí? Como que nos hable, como que nos explique, como que nos ejemplifique. Lo que pasa con las clases, ¿cierto? Nosotros podríamos encontrar el tema de la clase en un libro, en cualquier otro lugar, en una revista, ¿cierto? Pero es importante que alguien nos lleve esa información a nosotros, ¿cierto? Que alguien nos lo explique, que alguien nos la no de alguna forma no la amplíe la información, nos ponga ejemplos, nos haga relaciones de un tema con otro, ¿cierto? De eso se trata la exposición oral. Y eso es lo que ustedes van a realizar ahora. La idea es que nosotros aprendamos a pasar un texto de lo escrito a lo oral. Para ello, entonces, vamos a usar los siguientes pasos y la siguiente información para que podamos preparar una exposición oral correctamente. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a ver cuáles son esos pasos para la exposición, ¿cierto? Que son cosas que nosotros debemos de tener en cuenta. Primero lo vamos a definir, pues antes de hacer una exposición debemos de tener claro qué es. Luego vamos a brindar información, el tema, la voz y el habla. También nos vamos a dar cuenta que la voz no significa lo mismo que el habla. Aunque aparentemente, ¿cierto? Nosotros a veces hablamos sobre las dos cosas, decimos la voz, el habla, ¿cierto? Usamos cualquiera de las dos palabras para referirnos a lo mismo, pero pues el día de hoy vamos a ver que en realidad no significan igual. Bueno, primero vamos a ver qué es, ¿cierto? ¿Qué es? Una exposición oral es presentar un tema a un público, ¿cierto? Ya, pues si ese oral realmente es verbal, ¿cierto? Es con la voz la que nosotros nos vamos a referir a las personas. En este caso, ya nosotros no vamos a tener el texto para leerlo, simplemente vamos a explicar, vamos a contar, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer en esa exposición oral. De la misma manera pasamos al punto 2, que es la información, y se trata de que en una exposición se transmite información sobre un tema real que interesa al público, ¿cierto? Normalmente las exposiciones no se hacen de cosas ficticias, o sea, de cosas que no sean reales, sino que se buscan temas que sean de interés, ¿cierto? Temas que de alguna manera enriquezcan. ¿Qué significa eso de enriquecer? Pues que sirva para que los demás aprendan, para que sirva para que los demás conozcan. Listo, continuamos con el tema. El tema, de alguna manera, nosotros primero lo que hacemos es definirlo. Para la exposición que ustedes van a preparar, el tema ya está definido. ¿Cuál es ese tema? Es el texto que cada uno tiene, con el que hemos trabajado, el que ustedes buscaron y copiaron en Word, el que ustedes le hicieron unas preguntas a sus compañeros, en el que la clase anterior que no nos pudimos conectar hicieron unas preguntas de A, B, C y D. Ese sería el tema, o sea, ese es el texto que ustedes me van a exponer a mí. Luego de definir el tema, vamos a tomar una posición seria. ¿Qué significa eso? Que puede que mi texto expositivo me hable sobre cosas chistosas, pero entonces yo tengo que de alguna manera hacerles ver a los demás que es un tema serio, que es un tema que realmente es muy importante. ¿Para qué? Para no tomar ese tema como una burla. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Vamos con el punto 4, que es la voz, ¿cierto? Durante la exposición, tanto la voz como el cuerpo son muy importantes, o sea, es decir, es tan importante las palabras y el tono con el que yo me refiero a ustedes, al igual que lo que yo hago con mi cuerpo, con mis gestos, con mis manos, ¿sí? Todo eso es muy importante. Como la idea es hacer la exposición en video, entonces es muy importante manejar un tono de la voz adecuado, que no sea ni muy alto, que parezca que estamos gritando, ni muy bajo, como si tal vez estuviera susurrando o si no me escucharan. Y eso puede traer problemas, que yo diga algo importante con una voz muy baja y eso no me lo escuchen.
Y lo otro, pues es el cuerpo, ¿cierto? Si yo estoy hablando, estoy dando una exposición, no puedo estar ahí así como en una sola posición, estarme recto así con las manos en los bolsillos, ¿cierto? O con las manos atrás, como balanceándome de un lugar a otro, ¿no? Yo tengo que ayudarme. Y eso es muy importante para que uno aprenda a perder el miedo a expresarse en público. Las manos, el cuerpo, los gestos, todo eso lo ayuda a uno a familiarizarse. ¿Qué significa eso de familiarizarse? O sea que de alguna manera que estar más en confianza con los demás. Si ustedes se pusieron a ver cuando yo les estoy dando una clase, ya sea cuando estuvimos presencial o cuando estuvimos en videoconferencia, yo uso los gestos, ¿cierto? Levanto las cejas y miro para un lado. Por ejemplo, en la cara reflejo lo que hago. Si es algo que de pronto tal vez no es muy bueno, entonces hago la cara como que una cara regular, pero también uso mis manos, las muevo, las levanto, ¿cierto? Eso es muy bueno para uno ir perdiendo el miedo y sobre todo uno sentirse que está en confianza con los demás. Esa expresión del cuerpo le ayuda a uno a sentirse más cómodo. Listo, no tengamos miedo a movernos, no tengamos miedo a expresar con las manos, a nada de eso tengamos miedo. Vamos con el punto 5 y ahorita sí vamos a ver cuál es la diferencia entre la voz y el habla, ¿cierto? Que la voz viene más referida en cuanto al tono, ¿sí? En cuanto al tono, en cuanto a la sonoridad, en cuanto a la velocidad en la que yo hablo. En cambio, el habla ya como tal son las palabras, el vocabulario que yo voy a emplear, ¿cierto? Soy con la pronunciación. Cuando yo estoy haciendo una exposición, tengo que cuando yo vea palabras que tal vez son para mí muy difíciles, tengo que ensayarlas, ¿cierto? Entonces tengo que ensayar, ensayar, ensayar hasta cuando la diga correctamente porque yo no puedo hacer una exposición en la que yo tal vez diga una palabra que nadie me vaya a entender. Lo mismo es con las palabras que voy a usar. Si yo veo que son palabras muy difíciles y que tal vez pensando en quién yo le voy a llevar la exposición, ¿cierto? Como por ejemplo la clase que yo les hago a ustedes, yo tengo que pensar en palabras que ustedes me entiendan fácilmente. Y cuando yo quiero llevarles palabras nuevas, pues tengo que explicar el significado de esas palabras. Entonces, eso es lo que yo pretendo que hagan ustedes. Como los textos ya nosotros los leímos, yo ya les expliqué también si habían palabras desconocidas. Entonces, la idea es que ustedes o usen sinónimos, ¿cierto? Busquen un sinónimo de esa palabra, o si es una palabra que es realmente muy importante, entonces nos cuenten de qué se trata esa palabra, qué significa para que todos la podamos entender. ¿Listo? Vamos con el punto 6 que no estaba mencionado anteriormente y el punto 6 es disfrutar, ¿cierto? Nosotros debemos de disfrutar la exposición porque hemos invertido tiempo, ¿cierto? La hemos ensayado, la hemos preparado, hemos buscado la información, por ejemplo, cuánto tiempo ya llevamos trabajando con el mismo texto, cuántas veces ya lo hemos leído, ¿cierto? Eso ha sido una dedicación de tiempo, ha sido una dedicación de energía, de esfuerzo, ¿sí? De alguna forma nosotros también hemos roto miedos, ¿sí? Nosotros tal vez hablar en público ha sido un miedo muy importante para nosotros o algo que nosotros queremos superar y el hecho de estar parados nosotros grabándonos o haciendo una exposición, ya eso es un gran logro y tenemos que disfrutarnos, ¿no? No tenemos que renegar como, ay, porque yo estoy haciendo esto no me gusta, no, son cosas que nosotros en algún momento de la vida tenemos que hacerlo. Tenemos que perderle el miedo a pararnos frente a los demás, a grabarnos exponiendo un tema, porque la vida se trata de eso. Nosotros vamos a tener que enfrentarla y una forma de enfrentarla es tener que hablar en público. ¿Listo? Entonces ahí es muy importante que nosotros rompamos, ¿cierto? Ese miedo, ese temor y con lo que yo les estoy diciendo, con los consejos de expresar con el cuerpo. ¿Por qué les digo eso? Porque yo he visto algunos videos que ustedes ya me han hecho anteriormente y yo los veo como muy quietos, ¿cierto? Yo los veo así como si fueran estatuas o algo así, o los veo mirando como mucho hacia afuera. Es muy importante que nosotros tengamos unos consejos que vamos a ver ahorita en la página 43, ¿cierto? Antes de terminar el video, en la página 43 vamos a encontrar algunos puntos que son muy importantes, ¿cierto? En la parte donde dice preparan ya tenemos algunos. En la página 43 digamos que el primero dice seleccionar el tema, ya lo tenemos. Buscar información, ya lo tenemos. Elaborar un guión, ya eso es personal, si lo quieren hacer o no. El de ensayar en voz alta sí es muy importante. Como yo les digo, hay unas palabras que se deben de pronunciar varias veces. Incluso podemos ensayar nuestras manos, cómo la vamos a mover, pero tampoco que se vea como muy forzado.
hablar despacio, vocalizar bien, hacer pausas, ¿cierto? Yo he visto que algunos hablan muy rápido, entonces hay que bajarle un poco a la velocidad porque cuando hablamos rápido pues no se nos va a entender. Lo del material de apoyo es opcional, ¿listo? Lo que sí quiero decirles es que ustedes deben de mirar a la cámara, o ya sea a la cámara o al celular o a la persona que nos esté grabando. Siempre tratar como de mirar al frente, porque yo he visto algunos videos que ustedes han grabado como que se distraen mucho mirando a los lados, ¿cierto? De pronto pasa algo y le sonríen a eso, se quedan mirando. No, la idea es que si yo estoy exponiendo o estoy haciendo un video, tengo que estar concentrado en ello, ¿listo? Espero que todos estos consejos de lo que yo les estoy dando les sirvan. Ese video lo van a preparar, ¿cierto? Y esa va a ser la actividad que vamos a realizar hoy. ¿Listo? Los consejos están en la página 43 del libro Avanza. Con esos consejos pueden hacer la exposición de ese tema. Recuerden que el tema que me van a exponer es el texto con el que ya hemos trabajado varias veces y que pues de alguna manera hemos leído constantemente. ¿Listo? Eso sería todo. Si necesitan alguna ayuda o algún consejo, ¿cierto? Que ustedes me digan, profe, mire que es que no sé cómo hacer esto, cómo decir esto, entonces yo voy a estar muy pendiente.